Ya llevamos varios días aquí en París con la ola de calor. Las temperaturas están entre 36 y 38. Hoy es el día más caliente, 38 grados. Y la temperatura lamentablemente no baja durante la noche. Es insoportable. La gente ya está un poco harta. Hoy vamos a pasear por la ciudad para ver cómo se siente la ciudad, cómo se vive, cómo la gente vive esa ola de calor, para que ustedes también se den cuenta de cómo es París cuando está haciendo tanto calor. De hecho, hoy está haciendo sensación 40 grados, así que vámonos. Empezamos este día en uno de los parques más importantes de la ciudad, que se llama el Parc Monceau. Los parques aquí, pues ya se imaginarán, son muy importantes cuando hace calor en París. La gente no tiene muchos jardines, no tienen terraza, no tienen sombra en sus casas y es muy importante para la gente poder venir a las sombras, a los parques, para tratar de buscar un poquito de frescura. De hecho, dicen que no dicen, dependiendo de cuánto calor esté haciendo, por ejemplo, dejan abiertos los parques en la noche. Entonces, es un gran plan para soportar el calor. Nosotros no salimos generalmente en la noche al parque, pero sí hay muchas personas que lo hacen. De hecho, hay personas que esperan hasta la noche para hacer ejercicio y venir. Este parque, por ejemplo, es muy famoso para correr. Bonito. Ajá, es muy bonito pero también es muy famoso porque mucha gente viene a correr aquí, y hoy, que es el pico de calor de la semana de este periodo de canícula, no vemos ningún corredor. ¿Ya te diste cuenta? Sí, yo vi una señora, una chica que estaba corriendo cuando estaba haciendo la introducción. ¿Ah, sí? Pero generalmente aquí es como una autopista de gente que está corriendo, ¿verdad? Sí, no, no importa la hora, aquí siempre están corriendo y ahorita no vemos a nadie. Ahorita vamos a pasar por la Torre Eiffel, vamos a pasar por un lugar donde la gente se mete a bañar en un río, no es el río Sena, pero igual en agua, y se pone loco porque está todo el mundo a las orillas del agua metiéndose. Y aquí vemos, ¿no?, que la gente sí está buscando la sombra, traen sus mantitas, tal vez hacen, ya ni siquiera es como un picnic planeado, sino es como en realidad una sobrevivencia. Nosotros vivimos en un departamento y ahorita, aunque está haciendo 38 afuera, pues nos sentimos bien un poco afuera, porque adentro está haciendo 30 grados sin viento. Ahorita hay un poquito de aire, aunque es aire caliente y no refresca, pero al menos seca. Exacto. Y aparte, bueno, es bien sabido, ¿no?, que los árboles bajan la temperatura. Entonces, aquí hay mucho árbol y está muy bien. Si a ustedes les toca este episodio de canícula en las próximas semanas que vengan, o en los próximos años que vengan, este Parc Monceau no está tan lejos ni del Arco del Triunfo ni del barrio de Montmartre. Entonces, si quieren tomar una pausa, es muy buena idea. De hecho, si no, en la ciudad hay muchísimos y más grandes que para que puedan disfrutar y refrescarse un poquito. Antes de que nos vayamos al siguiente punto, les queremos recordar que en este tipo de parques hay varios puntos de agua, por si quieren ustedes refrescarse, echarse agua en el cuerpo o rellenar su botella. Es muy buena, se la pueden tomar sin problema, como pueden ver. No se deshidraten, es lo más importante. Tomen mucha agua, ya sea de esta o comprada, tomen agua, porque está mega fuerte. Uno de los peores lugares para estar cuando hace calor es el metro. Ahorita estamos esperando aquí en el andén y no se siente tanto calor. Hay líneas como esta, que es la 2, que tiene climatización, pero hay líneas que no tienen, como la 7, la 13, la 8. Luego el tren para ir al aeropuerto de Charles de Gaulle, uno de dos tiene climatización, porque son nuevos trenes, y otros son viejos y no tienen. Así que bueno, por el momento la ciudad está adaptándose a las olas de calor, porque antes no existía. Al rato les hablo más. Creo que vi que para 2030 o 2033 todos los transportes. No sé, no me acuerdo bien el año. No, todavía no. Pero están mejorando, cada año vemos que hay una mejora, pero igual en los buses. Ahorita estábamos en un bus, muchísimo calor, las ventanas estaban abiertas, pero no podíamos sentir nada de frío porque el aire afuera es muy caliente. Así que bueno, vamos a tomarlo en cuenta si van a viajar en París en verano, porque puede que les toque ola de calor y que adentro de los transportes sí tengan que tener ventilador o algo así. Aquí en el punto que les comentábamos, en el canal de Saint-Martin, no es el río Sena, es una ramificación que tiene París, donde hay un canal simplemente, y se ha vuelto bien famoso estos últimos años, sobre todo este año, porque vean, aquí toda la pandilla se está aventando literalmente del puente. Vean,
O sea, todo el mundo anda acá y pues están en redes sociales siempre. ¿Tú qué piensas de este nuevo? Porque toda esta no existía así. No, yo no sé si me aventaría. Existió, ¿no? En un tiempo existió. Mi abuelito, en donde vivía, bueno, cerca de Disney, sí, él se metía en el río y bueno, se la pasaba muy bien. Y aquí está chido que la gente también se pueda meter. Hay lugares donde autorizan de que se meta la gente y hay como, se los cuidan un poquito, pero hay lugares porque este canal, bueno, mini río, no sé cómo se dice. Es un canal, su canal se llama Canal de San Martín. Este canal, y hablando de canal, suscríbanse al nuestro si quieren. ¡Ay, órale! Ya product placement y todo. Pues sí, hasta allá vamos a seguir caminando, de hecho, si quieres. O nos atravesamos para que sea más Sí, fácil. vamos a atravesarnos y les vamos enseñando. Vean, ahora sí se ve bien. No, qué rico meterse en el agua. Así. Vean qué rico trajeron sus inflables. Ya se meten así. Está súper cool. Vean, en serio, toda la gente que hay es increíble y qué bueno que se pueden meter así un poquito porque la verdad sí se siente muy fuerte y de hecho hay gente aquí que no se puede ir de vacaciones, entonces les hace como una pausa. Bueno, apenas empezó el verano, estamos a 24 de julio y empezó el verano. Si ustedes quieren venir por acá es bien fácil. Si quieren llegar al punto en donde nosotros llegamos, tienen que agarrar la línea 2, bajarse en la estación Coronel Fabián y de ahí poner el Google Maps para llegar acá. Les vamos a dejar la dirección aquí abajo. Y también otra opción de llegar, que es un poco más adelante por donde ya estamos ahorita y un poco más, es a partir de la estación Republic. Pueden llegar con la línea 2, la línea 5 y otras, no me acuerdo ahorita los números. Y igualmente, una vez saliendo de ahí, ponen el canal de San Martín y ponen Google Maps y van a llegar por acá. Y está bien bueno realmente el ambiente, porque hay gente que, bueno, salta, ¿no? Como vimos ahorita. Bien. Pero, por ejemplo, aquí están los salvavidas. Ahí también hay una cosa como para aventarse más protegido. Allá está más salvaje, ¿no? ¿Ustedes se meterían o cómo se sienten eso? Pues el agua no se ve tan sucia, la verdad se ve clara. Obviamente verde porque abajo hay como Algas, ¿no? algas, pero sí se ve clara, o sea, no se ve, ¿verdad? No se ve sucia. Hasta, mira, aquí están las delimitaciones. Y hay otro puente donde se están aventando. Ese es el puente que yo había visto en redes sociales donde se aventaban, pero está llenísimo. También ya van a empezar las vacaciones francesas, entonces es por eso que hay mucha gente. Aparte hoy es miércoles, no hay escuelas y todavía hay algunas personas que siguen yendo a clases. Es miércoles, todavía no hay clases, pero no hay gente que no va a la escuela. Pero ya está lleno de gente, no manches, ¿qué onda? ¿Nadie trabaja ya o qué? Pues supuestamente por lo de la ola de calor cerraron escuelas o hay personas que tienen derecho de trabajar en su casa porque la verdad se siente muy calor. Mucho calor. Y huele a vacaciones, ¿no? Hace rato que estábamos en el departamento ya les dijimos que hace mucho calor y aquí sigue haciendo calor. Se siente tal vez un poco el fresquecito del agua, pero sobre todo es que huele a crema protector solar. Huele a agua ya que está. Ahorita me llegó un olor a piña colada. Nada más me falta el azul de Cancún y ya estaría perfecto. ¿Saben cómo se están aventando? Sí da miedo. Ahorita sí. Oye, ahora sí podemos ver todo. Pues ahí perfecto, miren, el puente que está allá atrás, si se lo alcanzarán a ver, es ahí donde el Coronel Fabián. De hecho, acabo de ver el metro hasta allá atrás, pero por la cámara no lo van a ver. Allá está, y ya para llegar a esta parte sí es muchísimo más fácil llegar con el metro Republic. Cuando empezó la ola de calor, bueno, fue los inicios de la ola de calor, los policías dijeron que no tenían derecho a aventarse así por razones de seguridad. ¡Oh, Maya, pero se estrellaban estos dos güeyes! ¿Sí? Sí, cabroncísimo, le cayó a nada, güey. Pues justamente por esa razón. Pero después ahora vimos que en redes sociales también que los policías pasan con su carro de policía y que aventan agua a la gente así con sus pistolas de... ¿Cómo se llaman? Con sus pistolas de agua. Pistolas de agua, están mojando a la gente. Está bien gracioso. ¿Sí te aventarías? ¿No te hemos preguntado a ti? No, jamás. A mí no me gustan las aguas así. Prefiero agua de mar tranquilo. Sino las... Eso sí, wow. ¡Hula! No, yo la neta no me aventaría en el... Bueno, si me pagaran, tal vez sí me aventaría una... Por supuesto, amigos, esto todavía sigue porque el canal sí está bastante largo. No sé cuántos kilómetros hace, pero sí está
bastante largo. No se tienen que meter forzosamente a echarse un clavado, solamente pueden sentarse, venir con unas cervezas, si quieren, un vinito, unas papitas y refrescarse al lado del canal, sobre todo porque hay árboles, cosa que en el Sena no todas las zonas no están, no tienen árboles, entonces aquí iba a decir cómo se dice, pero se me olvidó. Así que puede ser una buena opción. No se quieren mojarse, no se quieren poner en bikini, sino nada. Pueden venirse con sus chelitas, sus papitas y a disfrutar de la frescura. En la noche hay gente que pone música, luego hasta se ponen a bailar y así, porque en verano pues todavía es de noche hasta las 10:15, a las 10. Entonces un gran plan para soportar el calor, ya saben, y si aunque no haga calor, pues para pasarla bien en un ambiente de verano parisino. Ahora estamos en la alcaldía de París. Vemos que pusieron esta cosita para... Ay, sí. A ver, vamos a refrescarnos, ¿no? Vas tú, yo tengo la cámara. Brumizador. Me llegó un poco en las piernas. Siente rico. Sí, siente chido, ¿eh? Y aquí pusieron un jardincito que no existía antes en la alcaldía de París. Pero bueno, no sabemos si realmente refresca o nada más se ve bonito. Nada más es puro greenwashing. ¿Quién sabe? Aquí está la alcaldía de París, la gran alcaldía. Y pusieron un jardincito así, pero bueno, ya estamos adentro y no refresca, así que no aprobado. Pero tal vez ayuda por el CO2 o este tipo de cosas. Nosotros vamos a ir, donde ven está ahí Notre Dame, pero antes de Notre Dame está el río Sena. Vamos a ir a ver un poquito. Oye, aquí, espérate por acá. No hay nadie, parece una mini plaza Zócalo. Solamente vemos a 2 personas ahí en el piso, en la sombra, pero si no... No, la verdad sí está bien intenso. Está todo vacío, normalmente aquí hay protestas. Bueno, hay gente, ¿no? Es una plaza. Me gustaría tener un termómetro para ver cuánto está haciendo allá y cuánto está haciendo aquí en el jardín, porque la neta sí se gastaron un barote haciendo estos arbolitos. Tal vez probablemente van a ganar altura y van a cubrir más, pero que digas una diferencia, como diríamos, no. Así que tal vez para el próximo año invirtamos en un termómetro para calcular, así como le hacen los de las noticias, no, en la sombra está haciendo 45 grados y en el calor está haciendo 55. Es lo que están haciendo, de hecho, los políticos aquí en redes sociales, los políticos de París. ¿Ah, sí? Los de la oposición vienen con el termómetro y dicen, vean, está haciendo 38 y en el piso 65. ¡Wow! Algo así. De hecho, hay un güey, no sé si lo han visto, un one-man show francés que armó una crepa canicule. ¡Ah, sí! Y la neta sí le salió. En el techo de su departamento parisino puso su sartén y pues la dejó y se hizo una crepa genial. Pues sí, es que está muy caliente. Para que sepan, para que se den un poco cuenta de cómo está el calor aquí, porque es un calor diferente al calor de México, por ejemplo, que es un país que conozco. Es un calor muy seco, no hay nada de humedad. Es muy seco y si quieres sentirlo antes de llegar, para que sepas, te pones en tu baño, pones tu secadora, te la prendes y la pones frente a tu cara. Es exactamente así que se siente el calor, ¿verdad? Es muy cañón, muy cañón. Pobres, ahora entiendo a los pollitos, siempre lo digo, pero parece que somos pollos rostizados ¿Y tú aquí. estabas acostumbrado al calor acostumbrado de México? No sé ahora cómo está, pero lo que sí es lo que siempre le digo, por ejemplo, mi hermana vendrá el primero Dios, como decimos ahí, el próximo en unas cuantas semanas, y le decimos, ten cuidado con el calor, y dicen, y digo, no, es que a diferencia de México, refresca en México en la noche. Bajan las temperaturas y la noche se siente fresquecita, la mañana se siente fresquecita. Aquí, nada de nada. Cuando hay la hora de calor, si no se refresca, pero... Cuando hay la hora de calor. Ahorita ya vamos a empezar. Estamos a las 5 de la mañana va a ser 25 grados y a las 6, 26. O sea, no mames, ya déjanos empezar, güey. Que despertamos 30, dijimos, no, pues ¿cuándo vamos a refrescar? Nunca. Y un día está bien, 2 días está bien, pero cuando ya empiezas una semana sin poder descansar en la noche... No, y ahorita les explico por qué no hay tanta climatización o aire acondicionado aquí en París. Vean, mi cara está tan brillante porque nos acabamos de poner, nos paramos en un puente donde hay sombra. Estamos caminando a las orillas del Sena, pero como les decía, no hay nada de árboles casi, así que es la travesía del desierto.
y les ponemos bloqueador solar de nuevo. Tráiganse bloqueador cuando vienen a París en verano, junio, julio, agosto, no importa. No importa si hay hora de calor o no, traigan su bloqueador social. Nos costó... ¿Social dijiste? ¿Solar? Bloqueador social. Bloqueador... Nos costó 18 con descuento, pero pues a veces están más baratos. No sabemos realmente cuánto cuesten por allá. Está muy cañón. Ahorita que estamos caminando, lo aprovecho para decir, nuestros tenis están calientes, no hay nadie. Ahorita les vamos a enseñar. La travesía del desierto, así está, aprovechamos el puente. También les queríamos comentar que no siempre es así el verano en París. Generalmente son olas de 2-3 días. Esta vez nos tocó una de una semana y hacía como 2 semanas, algo así, no sé, 3-4 días así. Y antes, cuando yo era chiquita, eso no existía. Cuando llegamos a los 32 era como, wow, fiesta, es el verano de mi vida, voy a aprovechar. Es lo que siempre cuentas, ¿no? Sí, perdón, pero... No, que siempre cuentes de que... No, pero o sea, que siempre dices que antes el verano eran 32 y que era algo increíble. Ajá, era 32 y era como, no, ¿cómo vamos a soportar este calor? Y era el mejor día, yo me ponía en traje de baño, iba a un jardín y me la pasaba genial, pero ahora 32 es como primavera, casi, porque ya llegamos cada vez más a 40, 42, mis papás viven en el sur, 42 tenían el día de ayer, pero en general las temperaturas son más frías, estamos a más 15, más 17 grados de lo normal, así que no tengan miedo. Aquí les vamos a poner un QR code donde van a poder tener nuestros blogs que escribimos de cada mes, de junio, de julio, de agosto o de otros meses si nos ves y que vas a viajar en diciembre y así. Tenemos un blog para cada mes donde les explicamos cuánto es el clima, qué ropa deberían de comprar, qué tipo de actividades van a poder hacer. Así que checa el enlace que está aquí o en la descripción, vas a poder también tenerlo. Hemos dejado las orillas del Sena, bueno, hemos subido aquí a la altura de la calle y les queremos mostrar este lugar que generalmente cuando cae la noche, el atardecer, se llena bastante de gente que viene a disfrutar de las orillas del Sena cuando se mete el sol. Vienen aquí y se compran una cerveza, se compran unos spritz, unos áperos y se ponen aquí. A veces ponen música también en todo. Cerca de la Torre Eiffel hay muchos bares a las orillas del Sena. Puede ser un gran plan si quieren refrescar o salir un poco en la noche. Exactamente, así que está bien fácil llegar acá. Miren, nada más para que se ubiquen, está a contraesquina de la conserjería. Tenemos un video de la conserjería, si no se ni siquiera animar a visitarlo, yo aquí haciendo promo, claro que sí, con pleno sol. Está en contraesquina y aquí pueden bajar y van a ver, está súper lleno. Les vamos a poner unas imágenes de cómo se pone el ambiente. Gran plan, bueno, no es gratis. Si tienen sus bebidas, sí, pero si quieren comprar, pues no es gratis, obviamente. Seguiremos, les vamos a mostrar otro lugarcito de cómo se pasa el verano aquí. La ola de calor, perdón. La hora de calor, aunque ya estamos en verano, ¿no? La hora de calor aquí en París. Oficialmente es verano, pero la hora de calor. Estamos llegando al Louvre y oficialmente pasamos los 39 grados con todavía la sensación térmica de 40 grados, como lo pueden ver en la pantalla. Vamos a ver cómo está el Louvre. ¿Qué tanta gente está tomándose fotos? ¿Qué tanta gente ha huido? Es un lugar en donde hace muchísimo sí, porque calor. hay los parisinos que les enseñamos ahorita en el canal, pero está también los turistas, cómo se la pasan aquí. Es difícil poder visitar la ciudad con este calor, pero sí. Viniste y bueno, te toca visitar igual, ¿no? Acá de este lado está el carrusel del Louvre, que no hay nadie. Generalmente hay gente sentada por ahí, no hay ni una alma. Bueno, sí hay gente, pero no tanta. Y vamos a ver acá en la pirámide. Nos estamos acercando, están los vendedores de agua que si bien no recomendamos, ya si te estás desmayando, pues yo creo que sí, está buena la inversión. Y pues ahora sí que está cerrado. Sí, está cerrado porque como llevamos muchos días ya con más de 36 grados, están cerrando los monumentos, bueno, no todos, pero una gran parte de los monumentos a partir de las 2 o dependiendo de la temperatura, a partir de las 4. Hoy nos toca, bueno, hace 2-3 días que está cerrado el Louvre en la tarde, también la Torre Eiffel, el Castillo de Versalles, creo que también el Arco del Triunfo, algunos así. En verano no cierran por calor, pero sí ya pasamos temperaturas tan altas y así tienen que parar por seguridad, porque nadie puede trabajar así y nadie puede visitar bien así, pero igual vemos que hay unos turistas, no muchos. Creo que ya se escondieron en la... La foto no es de actualidad y de verdad aquí el calor, vean a la Ro,
está muy cabrón. Está horrible. Seguimos avanzando, de hecho. Sí, vamos a avanzar porque vamos a tomar el barquito para irnos a mostrarles cómo está el ambiente por ¿Saben qué? La cámara se está quemando también. Nuestro celular, aunque no lo usamos, está ahí adentro de mi mochilita, pero sí, me arde las manos. Yo traigo toda la crema así en los ojos. Está horrible. Y es normal, o sea, no me imagino, en serio. La próxima vez sí voy a comprar el termómetro para decirles cuánto está haciendo. Está horrible. Vamos a cortar y vamos a poner un poco porque la cámara está ardiendo. Ahorita les dije que les iba a explicar por qué no hay tanto, ¿cómo se llama? Climatizador. Clima. ¿El clima? Ajá. No hay tanto clima aquí en París porque antes París... aire acondicionado, perdón. Aire acondicionado. No era un país que estaba acostumbrado a vivir olas de calor, así como les comentábamos. Ni siquiera yo de chiquita tenía ventilador, para que sepan. Así que, esa es una de las razones. 2, ya estamos cada vez más viviendo estas olas de calor, así que el país se está acostumbrando y está tratando de cambiar algunas cosas para acostumbrarse a estas temperaturas que cada vez más suben, lamentablemente. 1, la gente ya casi tiene todo su mini ventilador como el que tenemos nosotros, pero bueno, eso es para el transporte. En las casas, 3, ¿por qué no hay? Porque en París, voy a hablar de París porque en el sur de Francia y en otras partes de Francia hay aire acondicionado, pero aquí no, porque es muy complicado poder instalar una, ya ves que tienes que instalar como una caja enorme que saca el aire o que enfría el aire. La tienes que poner afuera de tu casa, afuera de tu departamento. Y bueno, en París tienes que pedir a todo el edificio, a todos los propietarios del edificio, si sí o no quieren tener, si te dan el derecho de instalar uno en tu departamento, porque hace mucho ruido y porque pues son instalaciones y que no sé si todo el mundo tiene que pagar una parte o bueno, cosas así, pero bueno, puede ser un poco complicado que todos los vecinos te acepten a que te lo pongan. Y si te aceptan, después la ciudad de París puede decirte que no, porque muchas fachadas aquí en París son protegidas y se vería feo. París es una ciudad que... Una ciudad museo. Es una ciudad museo, exactamente, que todo el mundo quiere ver así como está. Imagínate que en todos los edificios, en todas las plantas, ves ahí como cajas enormes de aire acondicionado. Así que bueno, no quieren, sobre todo que hay fachadas que son protegidas, sí, que son parte de ¿cómo se llaman? Del patrimonio histórico de París. Imagínense que hay panaderías, hay locales, que la cortina que cierra el local es nueva, pero todo el marco guarda la construcción de origen. Entonces, como decías, ¿no? La fachada, imagínate una fachada así bonita de no sé qué, con unas cajotas, pues es lo que la alcaldía no quiere. Entonces, bueno, hay gente ahora cada vez más que se está comprando aire acondicionado con el tubo que puedes sacar por la ventana, que se cierra tu ventana y abres un poquito y ahí, bueno, pero no es tan fácil. Tan fácil, y es ahí donde la gente se enferma, porque hagan de cuenta que estamos así y de repente te encuentras a 2, 3 amigos y dicen, ya estoy todo enfermo por la clima y así. Entonces, realmente no estamos acostumbrados. Y ahí va un último consejo hablando de esto de la clima. Si ustedes van a reservar un Airbnb o su hotel, pues, y vienen en estas fechas de verano, fíjense bien que tengan aire acondicionado o que les proporcionen un ventilador, porque como no bajamos y no se refresca en la noche, pues sí la van a sufrir un poquito. Sobre todo que, bueno, no refresca en la noche, pero pueden decir, igual voy a abrir la ventana porque se puede haber como aire. Pero esta noche nosotros dormimos, estaba haciendo 30 grados afuera, abrimos y no había nada de aire. Hacía 32, güey. Afuera y adentro era igual, así que bueno, nos quedamos así y dormimos 2, 3 horas. Estamos desvelados muy cabrón. No se los recomendamos, vean, siempre en Booking, por ejemplo, abajo dice qué trae, cuáles son las características del hotel o del Airbnb. Pues fíjense, aire acondicionado en los cuartos. Miren, esperen, les voy a mostrar algo. Volvieron a poner el globo aerostático que estaba en los Juegos Olímpicos en la inauguración. Lo volvieron a poner. Hay gente viéndolo, la neta no, y creo que hasta está cerrado porque hay unas vallas. Dijeron que no, todavía no se ha, ¿cómo se dice? Que se va arriba. Todavía no va arriba, todavía no se ha elevado, perdón. Por cuestiones no de calor, sino de viento. Ajá, exacto. Y vean, generalmente este lugar tiene gente
y ahorita sí hay gente, pero está desierto. Este pasaje, este pasillo que ven aquí donde están los vendedores y así, el señor atravesando con su gorra, generalmente está llenísimo y no hay nadie. Así que vamos a ir. Sí, vámonos, por favor. Sí, la neta, les vamos a ser sinceros, sí vamos a recorrer las tuberías, pero nuestros zapatos se están derritiendo, vamos a llegar a la Torre Eiffel. Un poco la cabeza, mejor Sí. no nos arriesgamos y ahorita los vemos. No teníamos pensado grabar en donde estamos, pero es importante que les digamos esto. Si quieren refrescarse y están arriba en el Louvre, en donde estábamos, bájense a lo que es el carrusel del Louvre. Es un pequeño centro comercial y bueno, es un espacio donde hay la otra entrada del Louvre, también hay un centro comercial y hay muchos lugares para sentarse. Está fresquísimo, amigos. Sí. Estamos respirando, estamos descansando porque está muy cañón arriba y aquí está fresco, la neta. Hasta se siente frío, ¿eh? Ya me quite la gorra y todo. No me extraña que haya tanta gente por acá. Toda la gente que siempre está arriba se bajó, yo creo. Estamos aquí en el metro 6 yendo hacia la Torre Eiffel. Y hace mucho calor, no hay clima, no hay viento, así que estamos muriendo. Hay viento cuando acelera, pero no está acelerando mucho ahorita. Lo peor de este trayecto es que estamos en la estación Clever y en la estación Me Clever. estoy agarrando del tubo, ¿cómo se llama? Me estoy deslizando. Bueno. Es horrible. Es horrible. Ay, guácala. Vamos a quedarnos aquí como 3 minutos más. Bien, hemos encontrado a varias personas que se está trayendo ventiladores a casa. Ellos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventiladores comprados. Se la van a pasar muy bien esta noche. Ahora estamos llegando a la Torre Eiffel y aquí también pusieron, bueno, una fuente de agua, pero también para refrescar, como lo pueden ver, brumizador. Y ahora sí, entramos a la plaza del Trocadero para ver cómo está. Aquí no hay mucha gente por el momento, tal vez se pusieron más en la sombrilla de allá. Exacto, está vacío, amigos. Está vacío, Del banda. vacío, como si viniéramos a las 5:30 de la mañana, que bueno, también pueden venir tan temprano porque hace fresco, entre comillas, puede hacer 30 grados y ya amaneció, pero no hay nadie. Vean, aquí hay sombra, toda la gente está aquí, sol, no hay nadie, así que este vendedor de crepas o de panini de bebida está vendiendo con todo. Con pan caliente, caliente. Ay, Qué pena. wow, hace mucho tiempo que no veo el Trocadero así. Güey, el Campo Marte está vacío de vacío. No, pero lo vemos inclusive. Lo vemos, no, aquí está siempre. De hecho, si ya vieron el video de la Torre Eiffel iluminada o cuando así, Sí, pues ya ven que siempre está bien lleno aquí. No manches, está vacío. ¿Qué hora es? Mira, ¿qué hora es? las 7 y Las 6. 6:30. Pueden ver ahorita, no vamos a quedarnos porque la verdad ya estamos un poco Cansados. cansados del calor, ya estamos, tenemos ropa, pero me parece que la acabamos de sacar de la lavadora porque está muy mojada. Y a lo mejor en la noche cuando ya cae el sol, va a venir todo el mundo aquí para refrescar, entre comillas, como ya les hemos dicho. Pero vean, así se siente. Y vamos a ver, porque también hay un jardín aquí abajo, jardín con agua. Vamos a ver si la gente se mete en el agua, porque vemos que luego sí se meten. Vamos a ver ahora si hay gente o no. Aquí en lo que estamos bajándonos por las fuentes, pues pueden ver que hay un poco de gente, no tanta, la verdad, parece todo vacío. Yo creo que van a venir la gente más en la noche, como a las 10 o a las 11, para verla brillar, porque eso sí es importante. Sí, la neta, Pero no, es raro porque no hay nadie, inclusive en el puente, llena el puente que sí. está al Inclusive lado la Torre Eiffel está cerrada de nuevo. Sí, cierto, la Torre Eiffel No hay está nadie. cerrada. Mira, hay nadie en la Torre Eiffel, está cerrada. No sé si alcanzan a ver, voy a ver una toma acá con el celu para que la vean de cerca. Denme un segundo. Ahí les va, miren, no hay nadie. Generalmente está lleno ahí el piso, no hay ni un alma. Hay una película francesa bien famosa con unos humoristas que se llaman Eric y Ramsey, que se llama Sol tú o Tú Sol, perdón, siempre me equivoco. No, es al revés. Es al revés. Y ya dan de cuenta que la película se pasa que están aquí solos en París, están Sí, solos cierto. y así me siento, güey. No hay nadie. No hay nadie. Está increíblemente vacío. Vean, perdón por girar así. Está vacío, qué raro. Se siente bien, la verdad. Está sí podemos archi ver. vacío, güey. Hay gente en el agua.
¿Vas a meter los pies como dijiste ahorita o no? No, no creo. Hasta el puente, vean, el puente de Jena está vacío. Ni siquiera están los vendedores de globos, güey. Van a venir yo creo al rato, ¿no? Perdón por tanto, güey. Es que tengo mucho calor. No, es que aquí está. Está criminal esto, ¿eh? Como dice Ozuna, criminal. Ay, ay, ay. Con la vista a la Torre Eiffel, te avientas unos 50 metros. No, aquí sí está perfecto. Puedes hacer todas las tomas que quieras para la selfie. Puedes hacer todas las fotos con vestido, sin vestido, todo lo que desees. Además no está tan profundo. Así que bueno, hay oportunidad. Sí, no sé si me metería yo, pero bueno. Pero está chido, la neta. El lugar está tranquilo, está bien, estás con vista a la Torre Eiffel. ¿Qué más pedir? Estás en París, en el agua. Está súper cool, pero igual protéjense bien. También no salgan tan temprano. Unas cheluquis aquí, no. Ahí como si estuvieras en una piscina todo incluido. Está bueno, ¿no? ¿Cancún? Cancún ¿O esto? ¿Qué prefieren, amigos? Cuéntenos en comentarios. Ya a mí me gustan los dos. Y bueno, amigos, ya ni sabemos a qué nos estamos pareciendo porque no vemos nada con los lentes, estamos sudadísimos, rojos, despeinados, pero igual la pasamos muy bien enseñándoles la ciudad. Esperamos que les haya gustado. La verdad ya estamos cansados, nos vamos a regresar. No vamos a enseñarles más de la ciudad. Yo creo que ya vieron bastante y no podemos, la verdad. La cámara también está diciendo... ¡Ah! Gracias, gracias. El chavo que le pagué al chavo, sí, no me decepcionó. Gracias. Gracias, hermano. Y con esa imagen, amigos, nos despedimos. Aquí les dejamos otro video que seguramente les gustará ver. Nos vemos en un próximo video. Bye.